Creo que ahí se está viendo. Bueno, eh, la clase de hoy vamos a ver Deep Learning orientado a NLP, ¿sí? No sé si en la parte teórica de esta clase estaban estos temas o si ya venían de antes. Creo que venían de antes ya con RNN y demás cosas. Pero bueno, vamos a ver temas por fuera de la parte teórica, así que una parte chiquita de presentación va a haber. También. Para esta clase recién. Ok, bueno, no importa. Eh, Vamos a ver primero un enfoque con Word2Vec. Vamos a ver cómo hacer un Word2Vec casero. Estás infinito. Sí, sí, esta parte, si quisiéramos, podemos hacer dos o tres materias de esta parte, así que bueno, lo que vamos a ver hoy es por arriba con lo que se tiene. Eh, Vamos a ver primero un Word2Vec hecho a mano, casero. No, decía que estás Después, infinito acá en lo que estás compartiendo el mismo Meet, entonces el Meet comparte el Meet y así al infinito. ahí está, ok. Pensé que hablabas de. Pará, primero que nada no me está saliendo el audio por los auriculares. Ahí está. A ver, ¿alguien puede hablarme? Por favor. Ahora, ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, te escuchaba a través de la computadora y no de los auriculares, entonces me mareaba. Eh, Vamos a arrancar con esto, con el Word2Vec casero. Después vamos a ver eh, un problema de NLP solucionado con Deep Learning. Y después vamos a ver una parte teórica de Transformers, que es medio el estado del arte en este momento, que es en lo que se basa todas las inteligencias artificiales que están de moda ahora. Nosotros empezamos a ver este tema cuando todavía no estaba el boom, así que es como que, si bien nos quedamos un poco atrasados, también el fundamento en el que se basa la actualidad, que es todo recontra reciente de todas maneras. O sea, fíjense que en la clase anterior yo les mostré no la anterior que di yo les mostré el MIST, el dataset de los números, y eso fue resuelto recién en 2013. Y esto que vamos a ver hoy llega más o menos hasta 2017, 2018, 2019, es previo a la salida de ChatGPT. Así que bueno, primero que nada, yo les voy a mostrar este notebook. Si yo no estoy en mi casa, no puedo correr los notebooks, pero bueno, de todas maneras tengo los notebooks de estas clases que yo ya las he dado varias veces. Eh, este notebook en particular está hecho por Jean, ¿sí? Para esta clase Jean mostraba cómo hacer un Word2Vec casero, ¿sí? Yo después la amplié, perdimos algunas de las cosas que daba Jean, eh, y lo amplié más para el lado de Transformers, pero bueno, este está bueno porque se entiende bien cómo se arma el Word2Vec, que en la clase anterior yo expliqué un poco sobre Word2Vec, y bueno, mostré una parte de mi trabajo final que era medio, o sea, imitaba en parte el entrenamiento de Word2Vec, pero bueno, Word2Vec está bien orientado a NLP. Así que bueno, lo que hacemos acá es leer un corpus. Un corpus es un montón de textos, ¿sí? Que están en un contexto, pero bueno, para este caso en particular era un corpus general que había encontrado Jean, y cada uno de los textos se tokenizan, ¿sí? Eso, el tokenizado, no sé si se vio en la teórica. Hoy en día se habla mucho igual del tokenizado. Bueno, bien, bien, es bastante similar a eso. Eh, para recapitular un poco, el tokenizado es esa parte de aislar no solo palabra por palabra, sino
más la raíz de la palabra y eliminarle eh, ciertos agregados que tienen las palabras. En español pasa mucho esto de casa, casas, casita, viene todo de la misma palabra, ¿sí? El token sería casa ahí. Entonces, lo puedes tokenizar de todas maneras quedándote solo con la palabra, pasa que es como que se va a perder, porque tenés la diferencia, no importa tanto la diferencia entre casas con mayúscula y casas con minúscula, o entre casa y casas, o todo eso, ¿sí? Entonces, el tokenizado hay que tratar de hacerlo de una manera un poco inteligente. NLTK es una librería que nos permite trabajarlo de manera un poco abstraída. Y lo que hace acá Xian es, conceptualmente, ¿sí? Fijarse cuáles son las palabras más comunes de todo el corpus. Y las rankea, ¿sí? Estas son la cantidad de apariciones de las palabras. Y acá abajo está el rankeado. Ya con esto tenemos cada palabra posicionada en función de cuántas veces aparece. Eso lo que va a hacer es generar un vocabulario, ¿sí? El vocabulario es ese listado de palabras que Word2Vec va a conocer y con las que va a poder operar. Entonces, Jan agarra, lo lista, lo rankea y genera este diccionario que tiene las palabras más comunes. Y en la posición número 0, él asigna este token, Unknown. Entonces, él, para las 1000 palabras más comunes, ¿sí? No sé si, a ver dónde definió. No, 10.000 palabras. Para las 10.000 palabras más comunes va a tener un espacio en la matriz en la que va a poder asignarle un punto en el espacio, ¿sí? Y para las demás palabras van a caer todas en el unknown. Pero bueno, 10.000 palabras está bastante bien. Eh, ese unknown va a ser la posición número 0 de la matriz, ¿sí? Y bueno, después acá hay un ejemplo de cómo él tokeniza esta frase hola, ¿cómo estás? Y queda de esta manera. Y estos serían los tokens. También a veces hay, hay tokens de inicio, de fin, también en NLP se usa mucho eso como para decir dónde arranca una oración, dónde termina una oración. También están esos tokens, pero bueno, en este caso no importa. En realidad, este tokenizado no corresponde a esta palabra, sino que corresponde al primer texto del corpus, que no sé si está printeado, y yo el corpus lo perdí porque me pasé de computadora por una urgencia que tuve que atender y me tuve que ir de mi casa. Así que bueno, pero bueno, esto es un token. Y fíjense que acá, esta palabra, sí, la cuarta palabra técnicamente, el índice número 3 del array, está asignado el 0 acá y acá, lo que indica que esa palabra es una palabra que está fuera del vocabulario que tiene Word2Vec. Entonces, de esta manera, lo que ya hicimos hasta ahora es agarrar todos los textos, separarlos y asignar un índice en la matriz, ¿sí? Entonces, ahora vos podés agarrar una frase, tokenizarla y transformarla en un array de números que indican el índice de cada palabra, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es, de forma artesanal, generar este Word2Vec, ¿sí? Con esto que ven acá se llama red siamesa, ¿sí? ¿Por qué es una red siamesa? Porque tiene dos cabezas, ¿sí? A la red nosotros le definimos una layer de embedding que tiene 10.001 posiciones, las 10.000 palabras más comunes y el token de unknown,
por 100, que 100 va a ser el largo del vector que va a representar a cada palabra en el espacio. ¿Sí? Después tenemos una layer de reshape. Esto es para transformar ese embedding en otro embedding igual, pero que tenga la forma exacta que va a requerir la siguiente, la siguiente capa. Que la siguiente capa es una capa de dot. Dot es literalmente el producto punto, que ya lo hablamos en la clase pasada y ni hablar que lo hablaron en álgebra 80.000 veces porque es casi que el producto punto es el 80% de la materia de álgebra. Así que bueno, esto lo que va a hacer es, vas a tener, fíjense en el detalle de que la M-layer, acá, es la misma dos veces. ¿Sí? Tenemos Word 1 vec, Word 2 vec. Es criticable la decisión en los nombres de Xian, pero bueno, que se usa la misma layer. O sea, vamos a tener técnicamente la misma layer dos veces, que es una matriz. Es raro que lo haga en el aire, pero bueno, no tengo facilidad acá para dibujar. Pero bueno, yo creo que se viene entendiendo. Entonces vamos a tener dos matrices que a la que va a entrar el token, va a agarrar el embedding correspondiente y le va a aplicar producto punto a los dos embeddings. ¿Sí? Y eso va a ser la salida de la red. Hasta acá venimos bien. Ok. Y bueno, eh, la magia en este tipo de modelos es que este modelo, como también yo nombré en la clase anterior, este tipo de modelos no tienen un target definido. O sea, ¿qué, qué estamos entrando? ¿Cuál es el objetivo del modelo? ¿Sí? Basado en la hipótesis distribucional, nosotros tenemos ese conocimiento de que una palabra que está cerca de otra palabra, no digamos que comparte información, pero el contexto influye en el significado de la palabra. Entonces, si yo tengo una oración, acá arriba hay un ejemplo, claro. Hoy fui en subte al trabajo, hoy fui en auto al trabajo, me tomé el subte para ir al centro. Estas dos primeras oraciones, fíjese que el único cambio que tienen es subte y auto. Entonces, subte y auto, por contexto, deberían ser palabras similares. ¿Sí? ¿Similares en qué sentido? Similares en el sentido de la ubicación en el espacio 100 dimensional que definió Jean. ¿Sí? Entonces, ustedes al hacer producto punto, lo que va a terminar pasando es que se va a tratar de reducir la distancia coseno sería en realidad, porque el producto punto, recuerden que es 1 para vectores colineales, 0 para vectores perpendiculares. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que apunten en la misma dirección vectores que representan palabras similares. ¿Sí? Es medio rebuscado todo. Si alguien no entiende, pregunte. Pero bueno, esta es la lógica del generator que hace Gian acá. Gian lo que hace acá es, a grandes rasgos, agarrar una palabra e ir a buscar en el texto, en los alrededores, una palabra aleatoria con una ventana, Windows Size 3, o sea, tres palabras para acá, tres palabras para acá, va a buscar una palabra y hace el producto punto tratando de disminuir la distancia entre palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien acá la palabra, no sé, la palabra
al es bastante recurrente, la palabra al va a estar cerca de, va a tener algo que ver con algún lugar, por ejemplo, y eso va a hacer que la palabra subte se acerque a la palabra al, se acerque a la palabra trabajo un poco, se acerque a la palabra fui, entonces se va a ir arrimando a esos embeddings, el embedding de la palabra subte, a la vez que la palabra auto va a ser exactamente lo mismo. Entonces van a terminar en una ubicación relativamente similar. Por más que estas palabras sean palabras medio core del lenguaje. Y bueno, esto va a ir dando pares, pares y pares y pares y pares, y va a ir tratando de acercar, 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 acercar. eh, y bueno, vamos a terminar teniendo una matriz que va a ser esta layer que está compartida por las dos cabezas, ¿sí? Recuerden que al ser la misma layer va a compartir los pesos, o sea, ni siquiera es que va a compartir los pesos, porque no hay nada que compartir porque es la misma layer, es la misma instancia. Entonces, al final del entrenamiento, nosotros vamos a descartar toda la carcasa del modelo y solo nos vamos a quedar con la matriz. ¿Sí? Jean acá lo entrena, bueno, por algún motivo paró el entrenamiento, creo que ya lo tenía cargado, y va a quedar esto, ¿sí? Mlayer, él extrae la Mlayer y le hace Getways. Getways es nada, eh, una función de las clases que heredan de layer, que lo que hace es traerte todos los pesos que tiene la layer. ¿Sí? Hay layers que no aprenden, como la dot, que no aprende, pues la dot, fíjense que acá la dot, param 0, esta reshape 0 porque cambia de forma, no tiene nada para aprender. Lo único que aprende acá es el embedding. Es la layer de embedding que tiene estos 10.001 palabras por 100, que es el tamaño del embedding. Entonces va a tener una matriz de 10.001 por 100, que son exactamente esta cantidad de números. Entonces después vos extraes eso y vas a tener por cada palabra un array. Un array que va a representar la posición de esa palabra en el espacio. El unknown va a estar en algún punto que medio representa a todas las palabras que están fuera del corpus. Y el resto, bueno, ranqueadas de mayor a menor en frecuencia, ¿sí? Porque obviamente las palabras que más queremos usar son las de frecuencia. Acá Jean lee esta embedding matrix, que embedding matrix es literalmente esto, guardado. O sea, por eso ustedes pueden entrenar un Word2Vec. El tema del Word2Vec es que por lo general lo van a entrenar para un conjunto de textos en particular. Imagínense entrenar esto para todos los textos del mundo y nada, tenés un montón de lenguajes, va a tener palabras súper raras. Capaz que es como cuando dicen cuál es el nombre más común del mundo y es Mohammed, ponele, y probablemente ninguno de nosotros haya conocido nunca a un Mohammed o conoce a uno, porque está en otro idioma, en otro país, muy fuera de nuestro contexto. Por eso hay que entrenarlo bien con el contexto que a uno le interesa, ¿sí? Eh, y bueno, acá lo que hace Jean, por último, es por la métrica coseno, ¿sí? Con una cantidad de componentes 2 para poder hacer el display en dos dimensiones, usa el algoritmo TSN, que ya lo vamos a ver en unas clases más adelante, no conmigo, creo que Juli lo da, o Nacho. Con este algoritmo lo que podemos hacer es llevar de 100 dimensiones a 2 dimensiones, respetando un poco, lo más que se puede, la dimensionalidad. Eso de respetando la dimensionalidad es un poco rebuscado, ¿sí? Pero piénsalo como una proyección ortogonal sobre el plano que más permite quedarnos con la información de los vectores, tensores. ¿Ok? Y bueno, y va a quedar
algo de este estilo. Ya después cuando a cada punto le ponemos la palabra arriba y lo mostramos. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, están todo muy superpuesto, pero dice mes, novio, bueno, esta se ve sesiones. Hay algunas que, nada, dependiendo del corpus van a quedar medio. Por ejemplo, acá vemos valor, número, dólares, millones, años, días, meses, después, antes, hasta, día, ante, presente, no, presidente, ante, presidente, le, señor. Bueno, se ve que se refieren mucho al presidente de manera formal, pero bueno, acá se ve un poco cómo, sin hacer ningún análisis nosotros, sin hacer ningún análisis real de nuestra parte con el conocimiento español que tenemos, esta estructura termina encontrando relaciones entre palabras y las termina ubicando relativamente cerca, dando así una información interesante. Y bueno, con eso ya tendríamos un Word2Vec entrenado. Así que lo que vamos a hacer es ir al siguiente notebook. Este sí, este ya lo hice yo. Para este notebook, para lo que vamos a ver en lo que queda de la clase, yo descargué un dataset de tweets en inglés que tienen una polaridad. ¿Sí? Acá estamos dentro del universo de lo supervisado. O sea, nosotros acá tenemos un target, sabemos qué tweets son negativos, qué tweets son neutrales y qué tweets son positivos. Y el target es 0, 2 o 4. Acá a mí me pareció, por un tema que lo decidí yo arbitrariamente, en vez de hacer una clasificación multiclase y decir, bueno, puede ser negativo, neutral o positivo, yo dije, bueno, si negativo es 0 y positivo es 4 y neutral es 2, ¿por qué no entrenar un regresor y que de última el modelo me diga exactamente a dónde se le antoja dentro del espectro de negatividad, positividad que podría estar este tweet? ¿Sí? Bueno, estas son las demás features que ninguna aporta absolutamente nada, me pareció a mí. Así que lo único que me quedé fue con el texto. Uy, ya hice macana. Ahí está. Bien. Y bueno, por un tema de espacio y tiempo, reduje la cantidad de tweets de no, de 1.600.000 creo que son. Sí, de 1.600.000 a solo 400.000. Bueno, el resto de lo que hice fue relativamente parecido a lo que hizo Gian, lo único que acá, me fui acá y lo hice con la clase de Word2Vec, que ya hace todo lo que hizo Gian, probablemente mejor, más optimizado. Y literalmente le dije, bueno, vector size 100, window en vez de 3 que usó Gen, yo le puse 5. Min count no me acuerdo para qué era, pero hay que ir y leer la documentación simplemente. Y bueno, me fijé el máximo de tamaño en tokens de un tweet en train y es 33. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es querer predecir el sentimiento que trata de transmitir el tweet. Entonces, acá estoy agarrando el model es, recapitulando un poco, el model es esto, es el Word2Vec. Le digo, bueno, tráeme el vector, ¿sí? Word Vocabulary, tráeme el vector de esta palabra y concatenalo con los vectores de todas las palabras que están dentro del tweet, ¿sí? Y después lo que hago para que todo tenga un tamaño uniforme, le hago un path sequences. Path sequences viene acá de Keras. Path sequences lo que hace es estandarizar el input que le voy a dar a la red, ¿sí? Entonces yo le digo, el largo máximo, lo defino acá y después lo hardcodeo, no tiene ningún sentido esto, pero bueno, el largo máximo es 2000,
Y recuerden que yo le definí el largo del vector para la palabra en el Word2Vec en 100. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es limitar el largo de la oración, pues ya estamos hablando de oraciones, ¿sí? En la que se va a concatenar los 100 de la primera palabra, los 100 de la segunda palabra, los 100 de la tercera palabra, así hasta 20 palabras. ¿Y qué pasa cuando el tweet tiene más de 20 palabras o tiene menos de 20 palabras? Bueno, le hago un padding posterior, que es llenar con ceros lo que falta, o un truncating posterior, que es recortar de la 20 palabras en adelante. ¿Sí? Es totalmente arbitrario y se me ocurrió hacerlo de esa manera. Como también para ver un poco cómo hacer el padding. ¿Sí? Hago exactamente lo mismo con test. ¿Sí? Esto lo podría haber hecho todo junto, ahora que me voy a pensar. O sea, en realidad, todo el motivo por el cual lo hice fue por esto, para ver a ver el largo máximo dentro de train y no sesgar el test, pero en sí podría haber hecho todo esto todo junto y después splitear. Eh, y bueno, y lo que hago después es armar una red como la que vimos antes, ¿sí? En este caso una súper simple, que lo que hace es, eh, son tres densas, una de 256 neuronas, una de 64 neuronas y una de una neurona. Con activación ReLU, bueno, y acá fíjense que le digo, el input shape va a ser lo que venga por 2000, que van a ser esas 20 palabras por oración. Si le mando 32 oraciones, no sé si hay un batch size o algo acá. No, creo que lo hago por una, me parece. Bueno, no importa. Eh, y lo mando a entrenar, ¿sí? El resto medio que más o menos lo vimos. Fíjense que yo acá le cambié el, la métrica la métrica de objetivo, por mean square error, porque estoy tratando de hacer una regresión. ¿Sí? Entonces va a tratar de disminuir la diferencia con el número, que bueno, como es 0, 2 o 4, va a tratar de arrimarlo en función a eso. Le puse un early stopping y toda la zaraza que vimos la clase pasada y entreno. Y miren lo que son las curvas, un desastre. El entrenamiento es un desastre, la curva es un desastre, casi que empieza a overfitear al toque. Y el error cuadrático medio está en 371 y tenemos una amplitud de 4, así que casi como que está errándole a todo. Pero bueno, no sé, acá Happy Birthday y da 4, Happy Birthday es positivo, algo de sentido tiene. LOL, no sé, esto podría ser que... Ah, acá tengo el objetivo, tengo el objetivo acá. Sí, este da 1.3 y debería ser 4, este 0 y debería ser 3.8. Igual es rara la oración, hay algunas que son raras. O sea, son tweets, hay algunos que son muy borde. Pero bueno, en general, fíjense, este 0 da 0, este 0 0, este 4 da 3, este 4 da 3, este 4 da 4. O sea, dentro de todos estos dos dan 0 y fíjense que está bastante cerca del 0. En este se polarizó una banda. Y este, bueno, dio más tirando a 0 que a neutral, pero bueno, se puede equivocar. Fíjense que tomamos un montón de decisiones aleatorias horribles y de todas maneras vemos que en algunos casos da razonable. No sé si hasta acá alguien viene con dudas, preguntas. ¿No? ¿Venimos bien? Bárbaro. Bueno, eh, ahora, acá empieza a entrar un poco eh, la parte que vimos de teórica para esta clase. Entonces, viendo que performa muy mal el modelo con todo densa, es una animalada y la tarea es una tarea súper sencilla, de todas maneras. No estamos hablando de un chat GPT, estamos hablando de una simple detección de sentimiento en un texto corto. Eh, entonces, lo que vamos a tratar de hacer es darle una layer que tenga un poco más de capacidad de aprender, ¿sí? Entonces,
siguiendo lo que vimos acá, le estoy poniendo una LSTM de 32 neuronas, un dropout de 0,5. Esto antes le ponía dropout de 0,5, es una animalada dropout de 0,5, pero bueno, ya lo decidí. Y después una densa de 8. ¿Sí? Y sobre el final, bueno, la layer sin activación, que la layer sin activación lo que hace es no mapear entre 0 y 1 y no dar una probabilidad, o no intentar dar una probabilidad, porque no da una probabilidad, ya lo dije. Entonces con esto da lo que te va a quedar, hace el way por input más bias y te da lo que te va a quedar, sin mapeo. Y acá, bueno, le ponemos un learn rate bastante bajo, le ponemos esto, el dropout, como regularización para evitar el overfitting. Y bueno, y también le ponemos early stopping por ambas métricas para evitar el overfitting. Fíjense que acá le puse val loss toma esta métrica, mean square error, y acá le pongo mean absolute error, que es esta métrica para evitar el overfitting también por esa métrica. Patient de 5 y se quedan con los mejores parámetros, ¿sí? Le puse los callback y el batch size de 4086. Entreno, esto tardó un toque en entrenar, y bueno, acá se ven curvas como las que vimos el otro día, acá se ve que el modelo aprende. Y fíjense, en early stopping no le tenés que pasar un set de validación, no. No, porque acá, cuando nosotros hacemos el entrenamiento, fíjate que le decimos validation split 0,2. Entonces, en cada epoch es como que va a barajar y dar de nuevo, ¿sí? O sea, se para, hace un 80-20, entrena sobre el 80, testea sobre el 20 y vas a la siguiente época. Entrena sobre el 80, que se barajó y se dio de nuevo, testeo contra el 20 y en función a eso van pasando las epochs, y con una paciencia de 15, si al 15 intento posterior a la última mejora en validation no mejora, corta y se queda con esas 15 iteraciones posteriores, que era donde tenías mejor validación. ¿Sí? ¿Ahí queda claro? Dale, perfecto. Y bueno, queda así las curvas de aprendizaje. Fíjense que está. Validation sigue bajando. Capaz que esto podría haber seguido entrenando. Porque si bien se separa entrenamiento y validación sigue bajando. No, creo que se podría haber mejorado un poco más. De última queda muy overfiteado a la tarea, pero casi me la mando. Bien. Y bueno, queda ahí, queda, no sé, por ejemplo, llega hasta entre 1,4 y 1,5. Y miren, este desastre estaba en 3. Miren cómo, esto es overfitting. Miren cómo el entrenamiento baja y la variación sube. Acá está siendo un desastre. Acá no. Acá capaz podríamos haberlo dejado que huele un poco más. O capaz que algo para evitar que el entrenamiento baje tan rápido. Pero está bastante bien. Y miren cómo baja la métrica, ¿sí? 2,8, 1,41. Cuando la otra estaba en MCE 3,71 y este es MCE. Le puse a los dos MCE, no sé por qué le puse a los dos MCE. A ver cuál es la métrica que usé acá. Mean square error. Mean square error. Esto. 2,8. Bueno, bajó bastante. Nada, y acá esto cuando yo lo corría generaba un random y agarrábamos uno en particular y mirábamos qué daba y qué score daba. Cuál era el target y cuál era el score que daba. Bien. Así que bueno, esto hasta acá, fíjense la diferencia de potencia que tiene para algo así secuencial. Y bueno, en este caso puntual de NLP, la diferencia entre usar una LSTM de 32 neuronas y esto de usar las densas, así con cualquier variedad de parámetros y darle, aunque tenga, eh, para evitar el overfitting, algunas cosas, nunca hubiera podido aprender con,
con la facilidad que aprende el LSTM, por lo que vieron en la teórica del LSTM, de cómo está formado un LSTM, que después en la presentación tengo un dibujo de un LSTM, ¿sí? Ahora, estos modelos hoy en día ya no son más el estado del arte. Los modelos que usan LSTMs, RNN, GRU, todo eso ya no son más el estado del arte. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Sí, mejor. Bueno, la presentación está media vieja. Pero bueno, primero que nada, eh, voy a introducir un problema que tienen las RNN, que se dieron cuenta hace mucho tiempo. Bello es también parte del equipo que ganó la competencia del dataset de los numeritos en 2011, 12, 13, no me acuerdo, no me acordaba en ese momento y no lo busqué, pero estaba más o menos por ahí. Y Bello ya en el 94 se dio cuenta del problema que tenían estas redes neuronales recurrentes, ¿sí? Tanto la LSTM como la RNN, como la GRU, eh, tienen un problema. La RNN tradicional, la simple RNN, en ese momento se usaba bastante y era como con la que Benjo descubre el problema este, que es el Vanishing and Exploding Gradient, sí, Vanishing and Exploding Gradient Problem. Ahí abajo dejo el paper, por si alguno lo quiere leer, pero bueno, el paper son un montón de páginas y en una parte está la demostración matemática de por qué pasa este problema, ¿sí? Un RNN matemáticamente tiene esta pinta, que es una función que depende de los parámetros que tenga la neurona, del paso actual y del output del paso anterior, ¿sí? De forma matricial se ve de esta manera, pero es medio lo mismo. Entonces, si se acuerdan, el dibujito de un RNN, a ver, RNN, tiene que haber algún dibujito. Ven que acá, este es el output del paso anterior, este es el output del paso anterior, este es el output del paso actual, y bueno, este debería ser este, y va como, ¿sí? Va consumiendo del anterior el output del paso anterior, eh, y lo va transformando en función del parámetro propio, ¿sí? Y del output actual. Entonces, antes Jean daba, en la clase, daba un ejemplo prediciendo el precio de la soja. Entonces, vos, para predecir el precio de la soja, vos capaz mirabas el precio de 10 días anteriores, ¿sí? Que venía dado por el output de la neurona anterior, y mirabas el precio del día actual. Y en función al precio del día actual y los precios anteriores, predecías el precio de mañana, ¿sí? ¿Eso qué tiene de problema? Bueno, el problema que tiene es que para uno ir disminuyendo la loss, ¿sí? Como vimos en un entrenamiento, vos vas disminuyendo la loss. Vos mirás la derivada del error en la predicción en función de los parámetros del modelo, ¿sí? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el problema con eso? Que para la predicción actual, yo dependo del error en función de mis parámetros, pero también del error de los parámetros anteriores, porque yo tomo como input el output de las neuronas anteriores, que a su vez toman el output de las neuronas anteriores. Entonces, si la primera le erra, te propaga el error. Entonces, vos tenés que ir derivando eso, ¿sí? Esa derivada, lo que termina pasando es que tiene una pinta de multiplicación, ¿sí? Por cosas matemáticas termina siendo una multiplicación de muchos factores, y vos podés tener dos problemas cuando tenés una multiplicación infinita, ¿sí? No sé si, perdón, no sé si a alguno se le ocurre cuál es el problema que uno puede tener con una multiplicación infinita. Y el más obvio es que uno sea cero de los valores. Bueno,
En realidad no, ese es un problema. Ese es un problema. Se hace demasiado grande o demasiado chico, exacto. Por eso es vanishing. Vanishing es si vos tenés muchos parámetros por debajo del cero y la red es muy, muy extensa, muy, muy extensa, te va a terminar pasando que 0.9 por 0.9 por 0.9, por más que 0.9 está muy cerca de uno, por 0.9 por 0.9, si lo alargás lo suficiente, va a terminar tendiendo a cero. ¿Sí? Es como un límite, literalmente es un límite eso. Y lo mismo pasa para el otro lado. 1.1 por 1.1 por 1.1 por 1.1, si lo alargás lo suficiente, va a tender a infinito. Eso, si encima los parámetros no son 0.9, sino que son 0.001, ponele, le metés 32 neuronas, entrenás varios pasos y el modelo termina diciendo, bueno, yo no puedo aprender porque mi derivada es cero. Entonces, ¿para qué lado actualizo los pesos? No tengo idea. Es lo mismo. O al revés, los valores son altos. Sí, bueno, también. Eso encima son otros problemas que involucran esto, porque encima lo corremos en una computadora. Pero ya del punto de vista matemático, con unas computadoras ideales, perfectas, que no existen, de todas maneras tendríamos este problema numérico al final del día. Y lo mismo pasa para arriba. Yo he visto algunos modelos que vienen con la loss bajando, bajando, bajando y en un punto les explota el gradiente y le dicen, bueno, listo, ahora actualizar todos los pesos en 10 millones para allá. Y la loss te hace infinito. Literalmente la loss te hace infinito. Y es común, ¿eh? O sea, si ustedes en el TP lo intentan hacer, le tiran una RNN larga por algún motivo, lo prueban y le dan vuelo, se va a ir. ¿Sí? Entonces, bueno, este era un problema, que el primer approach para solucionarlo fue esto. Batch normalization hace que los outputs estén todos dentro de un rango razonable, entonces ya eh, es como que vas manejando mejor cómo va a ser esa productora y así en función de los outputs, el error va a estar más acotado y bueno, tiene toda una lógica atrás. Mucha de esa lógica es empírica, ojo. El uso del STM y GRUST también, y el uso de la función de activación ReLU también. Todo esto alguien lo supone, pero al final del día es lo mismo que yo le dije el otro día. No puedes luchar contra el éxito, alguien lo prueba, tu idea puede ser teóricamente espectacular, si no anda, no sirve para nada, y vos podés haber agarrado y haber puesto algo sin querer, corriste y dijiste, che, mirá, esto andaba mal y yo le puse una batch normalization acá y anduvo bien, bueno, listo. Esto es, en muchos aspectos es medio empírico, porque uno nunca puede, o sea, no puede saber bien al final del día todo lo que pasa con una red encima tan grande como las que tienen estos problemas. Pero tienen otros problemas estas cosas, ¿sí? Por el hecho de este entrenamiento que requiere el output del paso anterior para poder calcular el output del paso actual, ustedes para entrenar sí o sí tienen que esperar que la neurona anterior dé el output para poder entrenar la neurona actual, para poder... Y todo el entrenamiento sí o sí tiene que ser secuencial, ¿sí? Entonces, es como que en un caso de NLP, por ejemplo, en el caso del modelo de recién, la LSTM iba a tener que agarrar la primera palabra, ni siquiera la primera palabra, el primer token e ir de esa manera, ¿vieron? Enrulado, como se ve en los dibujitos de las RNNs. Entonces, va a agarrar hola, va a calcular el output y en función de que había un hola atrás, ¿cómo? En función y va así. Entonces va a terminar entrenando, buscando ese sentimiento, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, dijo un insulto, pero atrás había un jajá y eso tendría que ponderar para abajo y eso lo va entrenando de esa manera, secuencial. Entonces no puedes paralizar. Eso hace que sea ineficiente a la hora de entrenar
Y bueno, las limitaciones de memoria que tiene, que por ejemplo, esta, que es una LSTM, nada, la LSTM tiene, tiene cosas que son como con puertas para olvidarse pasos anteriores y prestarle más atención a palabras más cercanas, ni siquiera palabras, o sea, prestarle más atención a neuronas más que ejecutaron más cercanas. Es como, tiene todo esto, que todo esto se traduce en un montón de parámetros. Si se fijan acá, no imprimí los parámetros de esta red. Bueno, acá fue mala mía, pero la layer del STM debería tener muchísimos más parámetros que la simple densa que tiene dos parámetros. Fíjense que teniendo todos estos productos en el medio, no puede tener dos parámetros, tiene un montón más de parámetros. Entonces tiene todas estas limitaciones este tipo de entrenamiento. Eh, por eso, hoy en día, es más, casi, casi que toda la revolución que se ha armado ya, se podría decir que es una revolución todo lo que ha pasado estos últimos años, eh, está basado en esto, en Transformers. ¿Sí? Esto es el estado del arte. Yo acá les dejo el nombre del paper ahí abajo por si lo quieren revisar. Eh, está muy bueno el paper. De todas maneras, es un paper que no te va a describir todo full a detalle y es un poco difícil de digerir, pero está bueno leer papers. Entonces, este paper, Attention is All You Need, creo que es uno de los papers más famosos que hay por escándalo. Y bueno, esta es la arquitectura, ¿sí? De el primer Transformers. El primer Transformer que fue hecho para la tarea de traducir de inglés a francés. Y ahora vamos a ver un poco algunas partes que usan estos Transformers, que son las partes más core y que son las que terminan usando, después de esto, terminó usando BERT y hoy en día ChatGPT y todos los modelos que vemos. Entonces, este en particular es un encoder y un decoder. Nada, acá está escrito por si después lo quieren ver, pero lo que hace el encoder es esto de extraer los features y generar una representación vectorial. Y el decoder en este caso agarra esa representación vectorial y trata de rearmar el texto. ¿Sí? Eh, en este caso, en francés. Pero bueno, vos le das un texto en español, lo representa vectorialmente por significado y después lo decodea con el mismo significado, pero en francés. ¿Cómo hace esto? Bueno, primero, para evitar esta ejecución secuencial, ¿sí? Nosotros necesitamos paralelizar, pero para paralelizar uno tiene que saber en qué posición se encuentra la palabra, ¿sí? Entonces, como la primera magia que hacen, que está acá, tiene que ver con positional encoding. Positional encoding lo que hace es generar del mismo largo de la representación del, del vector de la palabra, genera un vector que se le va a adicionar al vector de la palabra. Adicionar es literalmente sumar posición a posición, es una suma de vectores, que lo que va a hacer es imprimirle al vector, aparte de la información de la palabra, la información de en qué posición está. Y de esta manera, vos con esta transformación lineal, que se la podés calcular a todo y pegársela a cada vector, podés dejarle impreso en qué posición de, la, de la frase estaba. ¿Sí? Entonces, esto es fácil, se puede hacer en paralelo no todas las palabras, pero en todas las que vos quieras, y es rápido. Y bueno, y la magia, bueno, obviamente el título es Attention is all you need. Acá lo que hace Attention es el problema que tienen las redes no recurrentes es que no pueden relacionar un paso con el siguiente o un paso con el anterior. ¿Sí? Yo cuando les digo, hola, ¿cómo estás? Ese estás sabe que yo estoy tratando de preguntarte cómo estás por el cómo que está atrás. ¿Sí? Y el cómo no es, che, hoy cómo. No, es cómo estás por el estás que está adelante. Entonces,
lo que hace que la palabra sepa un poco de contexto es esto de acá. Esto de acá lo que hace es asignarle a cada palabra la attention, la capa esta de attention, le asigna a cada palabra un query vector, a cada palabra un key vector y a cada palabra un value vector. Entonces, la query vector representa lo que a mí me interesa. A mí como me interesa el estás de adelante, porque juntos armamos una pregunta. La key vector del estás de adelante lo que representa es a quién le voy a dar esta información de mi palabra, ¿sí? Y el value vector es esta información que yo quiero brindar como palabra. Entonces, el cómo quiere saber del estás, o la red va a aprender que el cómo quiere saber del estás. El estás, la key del estás, va a tener que aprender que el cómo quiere aprender, quiere eh, llevarse esa información de que el estás está adelante. Y bueno, y el value es esa información de, che, estamos juntos, estamos haciendo una pregunta de cómo estás. ¿Sí? Todo eso en términos matemáticos, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿sí? Hace el producto punto entre las dos palabras y es como que va bloqueando porcentualmente de esta información. ¿Sí? Esto son todo son parámetros que aprende la red y eso es bastante intenso computacionalmente. Por eso ChatGPT no lo tienen en las. No lo puedes correr en una computadora porque tiene un montón de parámetros, porque tiene todos estos parámetros y es una locura. ¿Sí? Pero bueno, con este esquema logra que cada palabra aprenda su relación con las otras y se lo imprima en el embedding de esa palabra para esa posición. Entonces, vos vas a tener un embedding que te va a decir, bueno, yo soy el cómo que está acá, y soy el cómo que está rodeado del estás. Entonces, soy el cómo estás de esta pregunta, en esta oración en particular. ¿Sí? Y acá, bueno, para este caso en particular, ellos lo que hicieron fue, bueno, mostrar cómo esta attention, ¿sí? Que no es self-attention en este caso, porque no está prestando atención no está mostrando la attention consigo mismo, como yo estaba explicando recién, en el que una oración, vos tenés, cada palabra le presta atención a otra palabra de la oración, sino que acá es una attention cruzada entre el francés y el inglés. Entonces ustedes ven que acá, por ejemplo, noter, perdónenme por mi francés, pero no sé cómo se dice esto, noter es muy similar a noted de acá del inglés. Convient es muy similar al show. Y por ejemplo, hay palabras que no tienen una traducción, por ejemplo, environment, bueno, no sé cómo sea, es parecido a environment acá, pero debería haber palabras que no tengan una traducción eh, tan literal, o que capaz que ni siquiera, bueno, perdón, una alarma, ahí está. Podría ser que una palabra de estas no tenga una traducción literal y esté la cruzada en negro, todas las cruzadas en negro, o sea, todo el renglón en negro. Y bueno, ejemplos de estos son BERT y ChatGPT. BERT es un encoder, ChatGPT es un decoder. Eh, y bueno, BERT, cuando yo arrancaba esta clase, BERT era como el estado del arte y ChatGPT recién estaba saliendo. BERT, lo que hicieron con BERT los de Google, BERT de Google, es entrenarlo de manera autosupervisada. Autosupervisado es, le doy toda una oración, le masqueo una palabra como el tú acá, y trato que esa palabra tiene que ser un tú. Entonces va a ir optimizando para descubrir esa palabra. Y lo mismo con cacho de oraciones. Agarramos una oración, le borramos las últimas 5 palabras
y que prediga esas palabras, o que prediga que una oración es la continuación de la otra, cosas de ese estilo, para no tener que taguear a mano, ¿sí? Que fue lo que terminó haciendo que ChatGPT sea lo que es hoy en día. ¿Sí? No sé si alguno es muy entusiasta de la inteligencia artificial, inclusive capaz que me equivoqué en algo, puede ser, pero ChatGPT como que lo que trae a la mesa que no traían antes es esto de reinforcement learning por feedback humano, que es, bueno, vamos a entrenarlo y vamos a taguear como loco, vamos a contratar un montón de gente que taguee como loco y que vaya aprendiendo con eso, entonces, que taguee en el sentido de es buena respuesta, es mala respuesta, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, hasta acá veo que no tienen ninguna consulta, ya fuimos con la parte teórica, y bueno, les voy a mostrar para el problema que veníamos resolviendo del sentiment análisis, una solución que implementé en su momento con un transformer, que es un TCA. Un TCA es un encoder-decoder que lo que trata de hacer es eliminar ruido. O sea, vos le das una oración toda mal escrita, por ejemplo, no sé, hola, ¿cómo estás? Así, y lo que va a tratar de hacer es llevarla a la representación de lo que quisiste decir y mandarla de vuelta a, a lo que debería ser. Ese ruido lo va a meter con un criterio algorítmico, no es que hay oraciones mal escritas, oraciones bien escritas, pero con eso lo que vamos a lograr es que metiéndole ruido y tratando de llevarlo de vuelta a la versión original, es que la red aprenda a comprimir el significado. ¿Sí? Entonces, vos le mandas algo con un montón de ruido, lo comprime el significado, y cuando lo descomprime, debería descomprimirlo sin el ruido, porque el ruido es ruido, no es significado. ¿Sí? Esa C en el medio de hola no tiene sentido. Eh, bueno, acá está todo el código, lo que hago es traigo un BERT de Hugging Face y lo uso eh, como encoder, ¿sí? Instancio una clase que no importa, o sea, que va a rapear ese BERT y lo va a tratar de fine-tunear. Fine-tunear es esto de, bueno, ya tenés un modelo entrenado que genera sí, es un encoder que genera un vector, y lo que vamos a tratar de hacer es actualizarle los pesos para que se especialice en este set de datos que tenga yo. Nada, entrenamos, esto lo entrené con GPU en su momento, fíjense, esto es imposible que lo vuelva a correr con esta máquina, ni hablar. Eh, Esto lo entregué con una máquina pedida. Ni siquiera es que no se la pedía a alguien, fue tipo una máquina de AWS. Y bueno, y acá ya está el modelo. ¿Sí? Y este modelo va a encodear, directamente va a ser un encoding de sentence. O sea, ya no es encoding de palabras pegados, sino que esto ya encodea la oración con el significado de la oración. Y nos genera un embedding de 768 dimensiones. Bueno, y esto agarramos y lo pegamos de entrada a una densa de 16 y a una densa de 1 para que haga la regresión. Y entrenamos. ¿Sí? Esto va a tener muchísimos más parámetros, porque va a tener los parámetros de este modelo gigante, que no sé por qué no lo imprimí, pero bueno, son gigantes. Y acá está el entrenamiento. ¿Sí? Fíjense que ya esta versión, así nomás, tirado así nomás, con 16 y 1, usando el embedding del encoder de BERT, fíjense que me da 224 de error cuadrático medio, y la anterior había dado, oh, ya lo perdí, ay Dios, la anterior había dado 288, ¿sí? Era este, sí. Anda medio mal los notebooks. Ahí está. 224, y bueno, acá ya empezaba a refitear. Y bueno, acá hago un entrenamiento de nuevo, pero con más
énfasis en no overfitear. De todas maneras, fíjense que poner dropout acá no tiene mucho sentido, tiene re pocas neuronas, ¿no? No tiene mucho sentido, pero lo hice que como que entrene más sutilmente y logramos 2.22 y 1.15. 2.22 y 1.15 contra el mejor anterior, 2.88 y 1.41. Con nada. Y bueno, y acá hay un par de ejemplos. Que en este caso, o sea, el set de tweets es de tweets norteamericanos. Esto tiene un sesgo. Obviamente, eh, I love you da alto, no sé por qué. I hate you da abajo. Yo no sé si esto está al revés. Es probable que lo haya puesto al revés o algo así. Sí, I really hate you da abajo. No me acuerdo cómo era el. Pero bueno, fíjense cómo en sí I love you está contrapuesto a I hate you y I really hate you está para el lado de hate you más tirado. Eh, y bueno, acá algunas frases, no sé, esta dice stupid, qué sé yo, y está tirado sobre el cero, que está el hate. Esta habla de manufactura en China y está abajo el 2, o sea que es medio negativo. Esta habla de Robert Pattinson, no sé, hablará de alguna película, creo que son actores estas personas, y es bastante positivo. No sé, esto, no sé, parece negativo, pero está bastante alto. Y después le empezó a probar poner palabras no, nombres, y fíjense como, no sé, en esa época se ve que había mucho apoyo a Donald Trump y entonces daba alto, ponías Irak y daba más bajo, ponías Estados Unidos y como son tweets de Estados Unidos, los estadounidenses se deben quejar de su propio país, típico de acá en Argentina pasa todo el tiempo, estamos todo el tiempo quejándonos, por más que se volviera el paraíso de la noche a la mañana, nos quejaríamos igual. China bastante negativo, Francia bastante negativo, Alemania bastante negativo, Putin no sé por qué es bastante positivo, es medio como, no sé, fui tirándole ejemplos así y probando qué onda quedaba y este era otro ejemplo que venía en los tweets. Y bueno, eso es todo lo de la clase de hoy. No sé si alguno tiene una pregunta, si no, podemos ver de hacer el Kahoot. No sé si está Dami. No sé qué les pareció la clase también. Estos temas son muy complicados de dar en el sentido de, por ejemplo, entrenar un Transformer. Fíjense que recién Google lo pudo hacer en 2017. eh, y tampoco es que era una locura. ChatGPT gastó una fortuna, literalmente millones y millones de dólares para entrenar uno, o sea, no tiene sentido que lo entrenemos, que literalmente lo entrenemos en una clase. Se podría armar una arquitectura parecida, intentar algo, pero no llegaría a nada decente. Vale más la pena esto de usar uno preentrenado, fine-tunearlo, y tratar de cumplir alguna tarea con eso. ¿Sí? Bueno, eh, porque hace un monólogo. Creo que podemos frenar la grabación y seguir, ¿no? Dale, dale.